Bueno, vamos a continuar con el problema número 29. Dice, del gráfico AB es igual a BC igual a AD. Calcule tangente de tita. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer primeramente es colocar los datos. ¿Sí? Dice que AB, bueno, le ponemos una bolita a la recta AB. Entonces esto también debe ser una bolita, ya que las tres rectas que nos han indicado dice que son igualitos. Muy bien. Mira, aquí tenemos dos lados iguales. Si nosotros trazamos o unimos los puntos de esta manera, de D hasta B, podemos comprender que se formó un triángulo isósceles, ¿no? Tiene dos lados, entonces también debe tener dos ángulos. Muy bien. De A vamos a trazar una pequeña altura. ¿Qué te parece? ¿Sí? Trazamos una altura de esta manera y ya tendríamos dos triángulos congruentes. ¿Sí? Estos triángulos serían congruentes. Entonces el ángulo 32 debe partirse en dos partes iguales, ¿o no? 16 aquí y 16 aquí, ya que son triángulos congruentes. Debe tener los mismos ángulos. Bueno, aquí es nada menos que completando ángulos. ¿Cuánto es? 74, ¿no? Muy bien. Pero 16 y 74 forman un triángulo rectángulo. ¿Sí? Un triángulo rectángulo forman. Y son notables. Entonces frente de 90 está 25, frente de 74 está 24, frente de 16 está 7. ¿Sí? Es un triángulo notable de 16 y de 74. Entonces podemos comprender que la bolita vale 25. Aquí también debe ser 25. De igual modo aquí también tiene que ser 25. Bueno, aquí también debe ser 7, ¿no? Ahí está. De esa manera lo hacemos. Y bueno, entonces este ángulo de color rojo que ves aquí, mira, un rojito que ves aquí, bueno, tiene que ser este ángulo es nada menos que 16 grados, o no, 90, 74, que tiene que ser 16 porque 74 más 16 nos da 90 grados. Muy bien, como sabemos, 16 es un ángulo notable. Sería bueno trazar una altura de esa manera. Bueno, aquí tienes que estar muy atento. En este pequeño triángulo, rectángulo que ves aquí, vamos a aplicar los casos que hemos aprendido, ¿no? Caso 1, que sería en función de la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa es nada menos que 14. Entonces el cateto adyacente, que es esto, ojo, tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser 14 por el seno del ángulo, 16 grados. ¿Sí? Muy bien. Esto, que sería el cateto opuesto, ¿cuándo tiene que ser? A ver, aquí vamos a poner una pequeña regla. Ahí está. De esta manera. Este lado tiene que ser ¿cuánto? 14. No. Aquí es coseno, ¿sí? Coseno de 16. Y esto debe ser seno. ¿Sí? 14 seno de 16. Muy bien. Entonces, ya que todo, la recta BC mide 25, entonces esta recta que está aquí, esa pequeña recta, ¿cuánto debe medir? Debe medir 25, toda la longitud, menos esta pequeña longitud,
que sería 14 coseno de 16, ¿sí? De esa forma. Bueno, ¿qué nos pide? Nos pide tangente, tangente de tita. El tangente de tita es nada menos que cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, entonces sería nada menos que cateto opuesto sería 14 seno de 16 sobre 25 menos 14 coseno de 16. De esa manera. Y bueno, chicos, el seno de 16 aquí sería igual. A ver, aquí ponemos seno de 16. El seno de 16 que está aquí sería nada menos que cateto opuesto 7 entre la hipotenusa, que sería 25. El coseno 16. El coseno sería cateto adyacente 24 sobre la hipotenusa 25. ¿Sí? Bueno, sería simplemente reemplazar los datos. 14 por el seno de 16, que es, a ver aquí, 7 sobre 25 sobre 25 menos 14 por el coseno de 16, 24 entre 25. Muy bien, tenemos fracción. Bueno, resolviendo todo eso, nos da arriba 98 y abajo nos da nada menos que 289. ¿Sí? Y eso sería la respuesta. Sí, eso sería tangente de tita. 98 sobre 289. La respuesta, ahí está, la D. Bueno, problema número 30. Número 30 dice, si AB es igual a A y BC es igual a B, hay tangente de tita en términos de A y B. Muy bien, los datos que vamos a colocar. Esto es A, esto es B. Aquí le ponemos H. ¿Sí? Bueno, tenemos que hallar tangente de tita. ¿Sí? Para hallar tangente de tita tenemos que hacer algunas pequeñas modificaciones a nuestro gráfico que nos dan. Por ejemplo, aquí vamos a poner datos. Por ejemplo, variables en los ángulos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí le ponemos tita. ¿Sí? Entonces, esto debe ser tita, ¿no? ¿Por qué? Porque estos son rectas paralelas. Mira, aquí 90 y aquí 90. Rectas paralelas. Entonces, por la z de zorro, el alfa se traslada aquí. ¿Sí? Muy bien. Aquí sería alfa. Y bueno, aquí alfa también, completando ángulos. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Bueno, tienes que saber, ¿no? Los tres casos que te he mostrado en el video anterior, que serían, ¿no?, la función a la hipotenusa. A ver, vamos a graficar un pequeño triángulo para comprender este caso. ¿Sí? A ver, aquí un triángulo rectángulo. Rápidamente graficamos. ¿Sí? Y aquí le ponemos 90 grados. Aquí le ponemos un ángulo de nada menos que tita. Aquí una variable. ¿Sí? Esto va a ser en función de la hipotenusa. Mira, es el cateto opuesto, no, y es el cateto adyacente. En el cateto opuesto va a ser nada menos que a la hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo. Y en el cateto adyacente va a ser la hipotenusa a multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Sí? De esa manera son las funciones de los lados. Tienes que sabértelo. ¿Sí? A ver, también la función en el cateto opuesto.
A ver, graficamos el triángulo rápidamente para no perder el tiempo. A ver, en función del cateto opuesto, aquí ponemos un ángulo, ¿no? Tita. Y aquí va a ser en función del cateto opuesto, le ponemos aquí la variable A. Entonces, esta es la hipotenusa, es el cateto adyacente. En el cateto opuesto va a ser nada menos que la cateto opuesto A por el cosecante, ¿sí? Por el cosecante del, del ángulo. Y en el cateto adyacente va a ser el cateto opuesto que es A por el cotangente del ángulo, ¿sí? Estas son las funciones que tienes que saber para este problema número 30. En sí son tres funciones, falta la función en cateto adyacente, pero lo más necesario para resolver el ejercicio es saber estos dos, ¿sí? Muy bien, a ver, ya, comencemos de una vez. Primeramente vamos a ubicarnos en este pequeño triángulo rectángulo. ¿Se ve que ves aquí? En aquí podemos aplicar esta función o no, ¿sí? Entonces frente de alfa, que es el cateto opuesto, tiene que ser igual a qué? Igual a qué tiene que ser. Tiene que ser a seno del ángulo alfa. Sí, de esa forma. Muy simple, ¿no? Claro. Aquí, en función de la hipotenusa, es el cateto adyacente, cateto opuesto. En el cateto adyacente, ¿cómo es? Ajá, la hipotenusa multiplicado por el coseno del ángulo que sería alfa. Sí, de esa forma. A ver, seguimos aquí. Aquí lo que vamos a hacer es aplicar en función de qué? En función del cateto opuesto. ¿Sí? Entonces, este cateto adyacente, ¿qué es esto? Aquí tiene que ser igual a, ¿sí? O sea, a ver, ¿cómo le colocamos aquí? Acá, esto sería nuestro cateto opuesto, ¿sí, no? Casi idéntico. A ver, creo que no nos va a alcanzar el espacio. Ahí está, de esa forma, ¿sí? Por cotangente del ángulo alfa, ¿sí? De esa forma. Bueno, ¿qué nos pide? Lo que nos pide es el tangente. Tangente de tita, aquí es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Sería A seno del ángulo sobre el cateto adyacente, que sería B coseno de alfa por cotangente de alfa. Si de esa manera lo estamos resolviendo. Y bueno, ¿no? Aquí copiamos A sobre B por seno de alfa por coseno de alfa. Aquí nos da eso. Eso es igual a tangente del mismo ángulo. Bueno, aquí sabemos que hay un 1. 1 sobre cotangente de alfa es nada menos que tangente del ángulo. ¿Sí? Esas son razones trigonométricas recíprocas, ¿no? Muy bien. No confundirse, ¿sí? A ver, aquí sería A sobre B. El tangente de alfa. El tangente de alfa, podemos hallarlo aquí, mira. El tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, A sobre B. Bueno, y que es lo mismo, A sobre B. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos 3A
3b, ya que están multiplicando le ponemos como potencia, ¿sí? Y bueno, esto sería igual a sobre b elevado al cubo, que sería lo mismo. Entonces esto sería la respuesta. Bueno, para los siguientes ejercicios que tenemos, debemos saber esta pequeña propiedad, ¿sí? El área del triángulo ABC es nada menos que 1/2 por A por B por el seno del ángulo, ¿no? Theta, ¿sí? Tienes que sabértelo esto. Está muy fácil de grabarse, ¿no? Bueno, comencemos. Bueno, problema número 31. Nos dan el dato que esto es un cuadrado, ¿no? En un cuadrado todos lados son iguales. También nos dan el dato que esto es igual a 1, esto es igual a 2. Y también nos pide, ¿no?, que calculemos seno de θ. Bueno, ya que es un cuadrado, si aquí es 3, aquí debe ser 3. 3, aquí también 3. Aquí también 3. ¿Sí? De esa manera. Bueno, entonces, aplicando Pitágoras rápidamente, esto, que es la hipotenusa de este pequeño triángulo rectángulo, ¿cuánto tiene que ser? Raíz de 10. ¿Sí? A ver, aplicando Pitágoras. Este hipotenusa, ¿cuánto tiene que ser? Muy bien, ¿no? Raíz de 13. Ajá, muy bien. Ahora sí nosotros podemos aplicar la propiedad que te he mostrado. ¿Sí? Dice, ¿no? Área del triángulo APD. Aquí es igual a 1/2 por los lados, que sería raíz de 10 por raíz de 13 por el seno del ángulo θ. A ver, una vez más, vamos a repasar. ¿Sí? Estaríamos aplicando esta pequeña propiedad. ¿Sí? Área del triángulo es igual a 1/2 por A por B por el seno del ángulo. ¿Sí? Mira, hemos aplicado aquí, ¿no?, esa propiedad. Lo que nos pide es el seno de θ. Está aquí, mira. Interesante. Pero antes de eso, de operar, aquí vamos a trazar una pequeña altura. ¿Sí? Vamos a trazar una pequeña altura de la siguiente manera. Tracemos una altura y rápidamente podemos comprender que esto es un rectángulo. ¿Sí? Aquí es 1, aquí también debe ser 1. ¿O no? Aquí es 3, aquí también debe ser 3. Aquí es 2, aquí también debe ser 2. Entonces, ¿no?, recordando un poco de áreas, ¿cómo se halla el área de esto? Simplemente es base por altura entre 2. Base sería 3. ¿Sí? Por la altura, que también sería 3, entre 2. Esto sería, ¿qué cosa? La área del triángulo ABD. ¿O no? Claro. Es igual a 1/2 por raíz de 10 por raíz de 13. Ahí está. Por seno. Mira, qué práctico es. Aquí simplemente puedes simplificar o no. Y bueno, operas 9. ¿Qué más? Raíz de 10, raíz de 13 por el seno de θ. Y muy bien, mira, esto lo puedes multiplicar. Te va a dar, ¿qué cosa? Raíz de 130 por el seno de θ. Bueno, pasa el otro miembro a que a dividir. Ajá. Bueno, de frente, ¿no? Seno del ángulo θ es igual a 9 entre raíz de 130. ¿Sí? Pero si te fijas bien,
no hay. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicarla por raíz de 130 arriba y raíz de 130 abajo para no alterar, ¿no? Sí, de esa manera. Entonces tendríamos seno del ángulo θ es igual a multiplicación, sería 9 por raíz de 130 sobre raíz de 130 por raíz de 130, eso nos da 130. Ajá, ahí está la respuesta. A ver, vamos a ver qué sale. La E. Muy práctico, ¿no? De aplicar la propiedad que te he mostrado hace un momento. Gracias a esa propiedad hemos encontrado el seno del ángulo θ. ¿Sí? No te preocupes, vamos a practicar más. Problema número 32. ¿Sí? Bueno, aquí dice la número 32. Dice, en el gráfico ABCD es un rectángulo. ¿Sí? Un rectángulo, ¿no? Sus ángulos internos es nada menos que 90, 90 y 90, y abajo también es 90. Bueno, que es 90. ¿Qué dice? Halle el área de la región triangular, ahí está, sombreadito, ¿no? En términos de A, B, alfa y tita. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí lo que necesitamos, ¿no? Para aplicar nuestra propiedad, a ver, es nada menos que los lados y el ángulo. ¿Sí? Entonces tenemos que hallar los lados y los ángulos. Y nos falta los lados, que serían esto, y el ángulo, que sería esto. Muy bien. Rápidamente podemos decir que el ángulo, ¿cuánto es? El ángulo, ahí está, es 90 menos alfa menos beta. ¿Sí? Ese es el ángulo. O también, ¿no? Podemos escribir como menos paréntesis alfa más beta, que sería lo mismo. Ahora vamos a hallar sus lados, ¿sí? A ver, aquí tienes que recordarte lo que hemos hecho en el video anterior. Los casos de los lados. Aquí vamos a aplicar un caso, ¿sí? Caso del cateto adyacente, ¿sí? Entonces la hipotenusa aquí tiene que ser igual. Tiene que ser igual a ¿qué? A B, el cateto adyacente, por el secante del ángulo beta. ¿Sí? Aquí la misma propiedad vamos a aplicar. ¿Sí? Caso número 3 en función del cateto adyacente. Entonces la hipotenusa debe ser nada menos que A por el secante de alfa. ¿Sí? Lo mismo. Y finalmente tenemos los lados y también tenemos el ángulo. Y bueno, sería simplemente aplicar, ¿no? La propiedad. ¿Cómo sería? Sería, ¿no? Área del triángulo MAN es igual a 1/2 por la multiplicación de sus lados por el seno. Pues el seno, a ver, creo que no va a entrar. Está muy grande. Ahí ya lo vamos a entrar de esta manera, ¿sí? Pues el seno del ángulo, ¿no? Que sería 90 menos alfa más beta. De esta manera. Gigantesco ha salido, mira. Muy bien. Y bueno, ¿no? Vamos a operar, ¿sí? Tranquilamente, igual. 1/2 A por el secante de alfa. Este secante de alfa, por propiedades de razones trigonométricas recíprocas, se puede escribir como 1 sobre
el coseno del ángulo, ¿sí? Por B, por el secante. De igual manera se puede escribir como 1 sobre el coseno del ángulo beta por el seno de 90 menos alfa más beta. Esto por nada menos que por la teorema del complemento se puede escribir nada menos que coseno de alfa más beta. ¿Sí? Muy bien. Aquí vamos a ordenar. Aquí ponemos A por B. Aquí ponemos nada menos que 1 sobre coseno de alfa por 1 sobre coseno de beta por coseno de, a ver, alfa más beta. Sí, lo ordenamos de esa manera. Y bueno, ordenamos otra vez. Aquí sería A por B. Por esto lo podemos multiplicar, ¿no? Sería coseno de alfa más beta sobre el coseno de alfa por el coseno de beta. Entonces esto sería la respuesta, ¿sí? Sería nada menos que la A, de esta manera. ¿Sí? En este ejercicio hemos recordado todo lo que hemos aprendido.